durante el transcurso de la semana hemos estado estudiando dos parashot, dos porciones de la escritura, y una se llama Matot, que se traduce tribus, y la otra se llama Masei, que tiene que ver con estaciones, recorridos. Entonces, esas son las parashot que hemos estado estudiando esta semana, y muy interesante estos temas. Ahora veremos por qué. Pero les invito a que abran sus Biblias en Números Bemidbar, capítulo número 30. Los que tienen versiones hebreas desde el versículo 2, los que tienen versiones como Reina Valera y demás, desde el versículo 1. Ya, es que yo soy malo para las señas, hermano Andrés. Sí, gracias, mi hermano Andrés. Sí. Que no se nos olvide el versículo. Gracias. Entonces, vamos a decir todos el versículo. Grábate en la mente estas y tus instrucciones que te encargo hoy. Amén. Baruch Hashem. ¿Ya están ahí? Capítulo 30. Vamos a leer versículos 2 y 3. ¿Están todos listos? En el nombre de Yeshua. Moshe habló a las todos, 2, 3, otra vez. Moshe habló a las cabezas de las tribus israelitas y les dijo: esto es lo que ha mandado Yahvé. Si un hombre hace un voto a Yahvé o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa, debe cumplir todo lo que ha salido de su boca. Y ahora vamos a ir a Números 33. Números 33, versículos 1 y 2. Amén. Vamos a leer todos. Estas fueron las marchas de los israelitas que salieron de la tierra de Misraín, Egipto, tropa por tropa, a cargo de Moshe y Aarón. Moshe registró los puntos de partida de las diversas marchas según Yahvé dirigía sus marchas. Por sus puntos de partida fueron como sigue. Amén. Bendito, soberano Rey del universo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Padre Creador, estamos en tu presencia. En el nombre de Yeshua, oh Rey, en este momento nos disponemos a estudiar tu bendita palabra, y Rey eterno, queremos pedirte que por favor tú abras nuestro entendimiento, nos permitas comprender el propósito de tu palabra para que sea hecho en cada uno de nosotros, oh Padre eterno. Gracias de antemano por darnos esta porción o estas porciones para nuestra edificación, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cada año siempre seguimos el orden de la escritura y tenemos dos parashot. Hoy voy a enfocarme más en la administración, en la parashá Masei. Sin embargo, no voy a dejar de mencionar algo de la parashá Matot que mencioné esta mañana en el estudio de la parashá. ¿Quiénes estuvieron conectados en el estudio de la parashá? Muy bien, ya hay más. Animamos a los que todavía no están a que se conecten. El estudio de la parashá de MC Shalom Internacional los sábados en la mañana es el estudio que congrega a todos los israelitas desde diferentes naciones a estudiar todos juntos cómo
Ministerio EMC Shalom Internacional. Entonces, dice en el versículo 1 del capítulo 30 o versículo 2 del capítulo 30, mencioné los dos por si la versión que usted tenga. Dice: Moshe habló a las cabezas de las tribus israelitas y les dijo: esto es lo que ha mandado Yahvé. Primero, ¿quién lo mandó? Yahvé. ¿Y a quién se dirigió? A las cabezas de las tribus. Les decía esta mañana, la parashá se llama Matot, pero me gustaría por esta vez renombrarla y llamar esta parashá Rosh. ¿Por qué? Porque realmente el mensaje no va directamente a las tribus, sino a las cabezas de las tribus. Claro, el propósito final es que el mensaje llegue a la tribu, pero transmitido por el testimonio de un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Rosh, cabeza. Es decir, el mensaje se le da a las cabezas de las tribus para que a través de su propio testimonio ellos puedan transmitirlo al pueblo, cada uno allí en su tribu. Pero el mensaje es dado, es decir, el primer receptor del mensaje son las cabezas de las tribus. ¿Cuántas cabezas de tribus hay aquí? Levanten la mano, pónganse de pie las cabezas de las tribus que hay aquí. Eso. Todos los que son cabezas de las tribus, pónganse en pie. Muy bien, los de los que están atrás también, pónganse en pie, las cabezas de las tribus. ¿Sí? Las hermanas están ahí relajadas. ¿Quién los manda a hacer cabeza? Dígale, ¿quién los manda a hacer cabeza? ¿Ves? A las cabezas. Entonces, ustedes van a ser el conducto para que a ellas llegue el mensaje, a ellas y a sus hijos llegue este mensaje. Pueden tomar asiento. ¿Por qué utilizar conductos? ¿Por qué no enviar la palabra directa a toda la casa de Israel? Sino utilizar conductos. Hay una de las situaciones que pasa con los seres humanos, y es que los seres humanos a veces, si estamos delante de otro ser humano, nos cuidamos. ¿Sí? Lo explicaba esta mañana. A veces puede ir uno a la congregación y allá hacer el chacho de la santidad. Uy, eso es danzar y cantar y alegrarse. Oh. Pero luego viene el transcurso de la semana, el lugar de estudio, de trabajo, ya se olvida de esa santidad que había. ¿Por qué? Porque tal vez allá a nadie le interesa o nadie sabe que usted es un israelita. Pero aquí viene, eso es como si hiciéramos un cambio de luces en el carro, que usted pone el botón, baja el botoncito y altas, bajas. Entonces estamos altas aquí porque me van a ver. Bajas para que no me vean tanto. ¿Por qué? Porque voy a hacer cositas. Entonces, ¿por qué? Porque la problemática del ser humano es que como estás aquí, hay más israelitas. Esos otros israelitas están escaneando tu testimonio. Ya no, ese hermano, este tremendo hermanazo, no, mejor dicho. Porque al fin y al cabo, si estamos aquí, estamos creciendo, pues nos estamos escaneando, ¿cierto? Pero el problema del ser humano es que se va y piensa que por allá puede hacer lo que sea y no va a pasar nada. Equivocación, error. Porque Elohim en todo momento nos está viendo. Pero ¿cuál es el problema del ser humano? Gracias por ese amén. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que no cree eso. Y a veces uno entiende, ¿por qué vamos, cantamos, hacemos y decimos que somos israelitas y sí, mi Dios, mi Elohim, y cantamos, pero luego nos vamos y nos hacemos los locos con él? Entonces, a la final, ¿para qué hacemos eso? Si a la final no estamos creyendo.
que así como Él ve aquí mi alabanza y mi adoración, ve mi comportamiento afuera. Pero desafortunadamente pasa. Entonces el Eterno pone a un hombre. ¿Quién? ¿A qué hombre? Al que es cabeza. Lo pone a hacer un foco o una luz en su hogar, en la tribu. Y entonces cuando ya le aclara y le está diciendo, esto es para los hombres que son, para todos los que son cabezas, entonces ya les dice qué es lo que el Eterno quiere que hagan. Y les dice, si un hombre hace un voto a Yahvé o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa, debe cumplir todo lo que ha salido de su boca. Pastor, y no a enseñarlo, dice, y si una mujer, si entendemos lo del hombre, lo de las mujeres va a quedar bien entendido. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito? Para el varón no hay forma de anular el voto. ¿Hiciste el voto, mijo? Ahí quedaste empeñado. No esperes que tu esposa lo vaya a... levanten la mano los que llevan más de un año o por lo menos un Yom Kippur. Levanten la mano. Los que al menos llevan un Yom Kippur. Listo. En este Yom Kippur que viene, el servicio de Kol Nidrei, que es la anulación de esos votos, solo funciona sí o sí si hiciste un voto por ignorancia. Pero si ya llevamos al menos un Yom Kippur, ya no deberíamos estar haciendo eso por ignorancia, ¿cierto? Porque está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres ¿de qué? Nos hará libres de ser, como decimos por ahí, no sea faltón. Lo hablé en rolo. Sí, lo hablé en rolo. No sea faltón. Porque en santanderiano, entonces mi terreno me diría, no sea faltón, mano. En rolo, no sea faltón. Cumpla su palabra. Entonces, no podemos estar haciendo por ahí votos, compromisos y haciéndonos los locos porque viene Kol Nidrei y los vamos a anular. No, señor, aquí nos está diciendo que se impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa. El punto de partida está basado en la promesa o obligación que se impone delante de Yahvé. Y uno diría, sí, ve que eso es cuando se hace con él. Entonces, no, esa promesa que le hice allá al vecino, ni le cumplo, ¿eso para qué? Pues no. El punto de partida es delante de Yahvé, a quien no es. Pero como el Eterno te puso a ser visible ante la tribu, entonces con mayor razón tienes que ser cumplido con el a quien ves. Porque el Eterno te puso a ser visible en la tribu y te está diciendo, tú debes cumplir, tú debes ser ejemplo. Entonces, si le está hablando a la cabeza de la tribu a que sea ejemplo, ¿qué va a pasar con la esposa y la hija? ¿Van a estar haciendo votos a la ligera? ¿Compromisos a la ligera? ¿Lo van a estar haciendo? Ahora sí respondan ustedes, hermanas. ¿Y por qué no lo van a hacer? ¿Por qué no lo hará la hermana Luz Marina? ¿El testimonio de quién? De él, eso. Muéstrelo así más duro. De él. ¿Sí? ¿Por qué la hermana Marta no va a hacer votos a las carreras, promesas con las personas, ni con el Eterno, ni con las personas afuera? ¿Por qué no lo va a hacer? Por el testimonio de él, que es cabeza en su casa. Y claro, ahí entra el testimonio de los que estamos en el liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Esto implica un nivel de madurez en nuestra vida,
¿Por qué? Porque estamos siendo observados. Entonces, ya después donde dice, si una mujer hace un voto a Yahvé, pero si primero se le advirtió al varón que debe cumplir, y el varón es cumplido cuando la mujer haga un compromiso, una promesa, lo va a hacer con el nivel de madurez de saber que tiene la capacidad de cumplirlo y que lo va a cumplir porque así es su esposo, porque su esposo es el hombre más cumplido sobre esta tierra. Y honra a su esposo, sí señora. Honra a su esposo con ello. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada vez va a disminuir el número de mujeres que hacen votos a la carrera y el número de veces que un hombre tenga que estar anulando los votos. Entonces, si estamos siendo ejemplo, si nosotros como Rosh, cabezas, estamos siendo ejemplo en nuestra tribu, los que tenemos hijas y las entreguemos en matrimonio, esos esposos que las van a tomar no van a estar rascándose la cabeza cuando se enteren que ella había hecho por ahí tal voto o tal promesa que no había cumplido. Sin embargo, si llegara a pasar, entonces aquí ya la Torá le resuelve el problemita, ¿sí? Pero lo ideal es que los que somos cabezas y tenemos hijas mujeres, tengamos la capacidad de entregar hijas que no hayan metido su palabra por ahí y después les lleguen con sorpresitas a sus esposos. ¿Por qué? Porque nosotros les hemos dado ejemplo. Y los varones, pues con mayor razón, porque están viendo a su papá, que es ejemplo. Entonces ya saben, porque del varón no dice que le puedes eximir de su voto. Habla de la mujer. La mujer que es viuda o que está divorciada queda en stand-by. Pero como ya estas mujeres israelitas han madurado, ¿cierto? No van a estar haciendo por ahí votos o diciendo cosas a la carrera. ¿Por qué? Porque las que o están separadas, hablemoslo, madres cabezas de hogar o viudas, pues ya saben que aquí dice que no tiene la opción. El voto de una viuda, de una divorciada, sin embargo, cualquier cosa que se haya impuesto será vigente sobre ella. ¿Quién es el único que puede anular el voto de una mujer? ¿El esposo o el padre? El esposo o el padre. Y tal vez aquí alguna, pastor, pero ¿cómo hago yo si yo soy madre soltera, cabeza de hogar? Mi hermana, no puedes anular votos. No puedes anular votos. Entonces, si esos votos se hicieron de forma, ¿cómo es? Sin conocimiento, por hierro, dice la escritura, en Yom Kippur, sí. Pero ya de ahí para allá hay que saber lo que no hay que seguirlo haciendo. Pero lo que quiero que entendamos esto es que le impone la obligación al varón de ser ejemplo. Entonces aquí ya vamos entendiendo que la Torá a veces nos llama la atención para que no nos andemos excusando. Hermano Rubén, ¿está por ahí? Tú ahorita cuando terminaron la lectura dijo: tremenda esta palabra. ¿Qué fue lo que te hizo decir tremenda esta palabra? Ajá. Sí, entonces, ¿por qué quiero que entendamos esto? Para cerrar Matot. Porque tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Tenemos que estar dejando de autojustificarnos. Es decir, debemos ir creciendo. El escritor de los Hebreos dice allá, que ya no seamos como niños que necesitan lechecita. Ya no seamos como niños que necesitan lechecita, sino que vayamos más allá,
que vayamos más allá del mensaje de los tevilot, de los bautismos, del mensaje del arrepentimiento, del mensaje de la misericordia. Porque si nos quedamos ahí, jamás vamos a crecer. Nos vamos a quedar, perdónenme la expresión que voy a decir, mediocres espirituales. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar justificando. No, es que tengo un Elohim que es pronto en misericordia y tardo para irarse. Es tremendo porque cuando nosotros vemos cuando Moshe le dijo al Creador, porque clamó por el pueblo cuando pasó lo de los espías y que el pueblo desconfió, cuando el Eterno les había dicho que ingresaran, eso hace 2-3 parachos atrás, Moshe clamó y le dijo al Eterno, no los destruyas, no, perdónalos. Y el Eterno dijo, los perdono, pero como que vivo yo, que ninguno de los que fueron contados que salieron de la tierra de Egipto entrará a la tierra prometida, sino que todos quedarán postrados en el desierto. Y estamos cerrando, ¿verdad? El libro de Bemidbar, de Números. Y cuando cerramos el libro de Números, nos damos cuenta que la generación que va a recibir las Devarim, que es lo que empieza la otra semana, es la generación que no fue censada cuando salieron de allá. Es esa generación. Sin embargo, se le hace la advertencia nuevamente a esa generación. Por eso vienen las Devarim, las palabras de Moshe, que es un recuento de todo lo que había pasado, para que esa generación que va a entrar a la tierra prometida lo entienda. Los únicos que pasaron de los que fueron censados fueron Josué y Caleb. ¿Y por qué quedaron el resto? Porque no quisieron crecer, no quisieron madurar, no quisieron confiar. Y nosotros debemos crecer, necesitamos madurar. Ya no nos excusemos más. Ya dejemos de estar, perdónenme la expresión, bobeando con lo mismo de siempre. Y siempre excusándonos en la misericordia. Eso era lo que hacíamos en el campamento anterior. Ir cada 8 días a que nos dieran un mensaje para arrepentirnos. Y que ministraran una palabra así bien bonita que me hiciera llorar al final. Yo no soy tan experto en hacer llorar a la gente, pero sí me gusta ser experto en prepararnos para que caminemos firmes, para que nos bajemos de la nube y caminemos firmes. Bajémonos de la nube y caminemos firmes. A la nube nos va a llevar Él cuando venga. Y venga el tiempo de la destrucción de todo. Es ahí donde nos va a llevar a la nube. Para que cuando haya sido establecido el cielo nuevo y la tierra nueva, entonces descendamos de esa nube como novia ataviada para su marido, como se ha escrito, y vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo como novia ataviada para su marido. Es ahí donde vamos a subir a la nube. Pero ahorita bajémonos de la nube, parémonos firme y dejemos de estar anhelando esa lechecita. Ay, no, es que la presencia de Dios no está allá. ¿Por qué? Porque el pastor predicó y no te hizo llorar. Porque quería que me predicara el mensaje de arrepentimiento, porque es que todavía tengo payaso que hice esta semana y no me lo he podido quitar. Hombre, ya hay que crecer. Ya es necesario que caminemos de aliyá a aliyá, que dejemos de estarnos justificando en que Él es bueno y misericordioso, y recordemos que también es justo. ¿Cierto que sí? Y si no, entonces no habría un juicio final.
Si no, entonces la escritura no hablaría de un montón que van a ser ya llevados a un lago de fuego, de destrucción. Entonces, tenemos que empezar a crecer, a madurar en la obediencia. Ya tomarnos en serio las cosas, de verdad. Tomémonos en serio ser israelitas. Y no solo para salir, soy un israelita. Me voy a hacer una bandera una camiseta con la bandera de Israel. Y va a decir que soy un israelita. Lo que me hace israelita es la obediencia y la práctica de los mandamientos, estatutos y decretos, caminar en ellos, ir creciendo y no justificarme en mi desobediencia. No inventarme bobadas para no obedecer el mandamiento. Ayer aquí estábamos y cometimos un error, nos pasó por alto en medio de organizar todo, encender las velas antes de la caída del sol. ¿Qué hacemos? ¿Las encendemos? No. Con eso también aprendemos algo, que todo lo que hacemos de procedimiento en la apertura de Shabbat es algo que hacemos para adornar, embellecer y hacer diferente el Shabbat de un día común, pero que a la final, si no pudiste encender la vela, con eso no estás pecando. Pero la escritura dice: no encenderéis fuego en Shabbat, y parte desde lo literal y llega a lo espiritual. Entonces es mejor no encenderla. Te llegó la hora de Shabbat, entró Shabbat y no pudiste hacer los panes y olvidaste comprarlos, pues ya no los compres. El Eterno lo va a entender. Ay, no, eso el Eterno me entiende, se va para la tienda. No, o sea, entendamos que lo primordial está en el principio de entender el mandamiento y hacerlo. Encender las velas, poner el vino, poner el pan, hacer todo eso es parte de una didáctica con la cual ilustramos y estudiamos y aprendemos en Shabbat. Pero eso no te marca la obligación para realmente quebrantar el Shabbat. Entonces es preferible no hacerlo. Si no encendemos la vela, no la encendemos. No puedes comprar pan, listo. Dale gracias al Eterno que te ha proveído pan toda la semana, el alimento. Pero aprendamos a respetar, a crecer, a marchar. Por eso, amados, la siguiente parashá para la que nos vamos se llama Masei. ¿Por qué les digo aprendamos a marchar? Porque tenemos que entender que el Eterno tiene propósitos en cada marcha. Marcharemos hasta que lleguemos a la tierra prometida. Y aprendamos a entender, pero el propósito de cada marcha tiene que ver con crecimiento. Entonces, vámonos para Bemidbar, capítulo número 33. Bemidbar, capítulo 33, que es Números 33. Oído, si hay alguien que lleva poco tiempo, pues lo que debes estar entendiendo es que tu proceso va a empezar así. No que ya tienes que estar haciendo lo que hace el pastor, pero lo que debes estar entendiendo es que debes estar listo y firme como israelita para empezar tu proceso de crecimiento. Proceso de crecimiento. Es decir, has llegado a una etapa o a una estación. Entonces, Bemidbar 33:1 dice:
Estas fueron las marchas de los israelitas que salieron de la tierra de Misraim, tropa por tropa a cargo de Moshe y Aarón. Moshe registró los puntos de partida de las diversas marchas según Yahvé dirigía sus marchas por sus puntos de partida. Fueron como sigue, y ahí empieza a hablar. Si ustedes miran el texto, dice: salieron de Ramsés en el primer mes, el día 15 del mes. El punto de partida, ¿cuál era? La esclavitud. Estaban en la tierra de Ramsés, recordemos que estaban allá en Goshen, y de allá fue el punto de partida, el día 15 del primer mes. Recuerde que amanecía y ellos emprendieron su salida. Ese es el punto de partida. De ahí empieza a hablar cuando salieron. Se me pasó haberle enviado esto a los hermanos de transmisiones, el texto. No tengo aquí tampoco mi celular para pasárselo. El texto hebreo, en el texto hebreo, donde dice: estas fueron las marchas de los israelitas que salieron de la tierra de Misraim, tropa por tropa. En el versículo 2, Moshe registró los puntos de partida de las diversas marchas, porque allí hay dos palabras que son similares. Las palabras utilizadas son motzaehem, que significa avanzar, salida o recorrido. ¿Por qué estoy citando los significados de estas palabras? Porque no solo se trataba de decir nos trasteamos de casa, se trataba de que el Eterno les pedía un avance. Es decir, crecer. Es muy triste y lamentable tener que decir que parte del avance era la disminución del pueblo. ¿Por qué? Si nosotros hablamos cuando el pueblo estuvo allá en el lugar, cuando estaban en la rebelión de Corá, ¿cuántos murieron allá? Más de 14,000, ¿recuerdan? 14,250, 14,750. Ese era parte del proceso de avanzar. ¿Quiénes fueron esos 14,250? De los que salieron, fueron censados, que fueron quedando postrados en el desierto. Entonces, el avance del pueblo implicaba de una vez que limpieza. El pueblo avanza, pero tiene que ir siendo como cuando se pone una batea. ¿Han visto cómo se purifica el oro? ¿Y se han visto eso? La centrífuga. Mi cuñado, él tiene un laboratorio donde funde metal, y yo veía cuando le echaba el metal y el metal se derretía y ya estaba a cierto nivel, y entonces yo veía que de repente él llega y le da una cosita y eso es una batea así, una centrífuga, y saltaban partículas afuera. Y yo le preguntaba: ¿para qué es eso? Para purificar el metal. Las partículas que están sobrando, que no pertenecen al metal, tienen que salir. ¿Qué hacía él? Piezas de metal que iban a ser incrustadas en la encía de una persona. La hermana Joana, que es protesista dental, entiende mejor el tema, ¿cierto? Piezas en metal que iban a ser introducidas. Por lo tanto, esas piezas en metal debían de tener el mayor grado de pureza. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Iban avanzando. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde avanzaba el pueblo? Hacia la tierra prometida, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Avanzar a la tierra prometida. Esa centrífuga debe limpiar nuestra vida. Ojo con lo que voy a decir.
que esa centrífuga cuando se mueva limpie las impurezas de mí y no que me limpie a mí. ¿Me entendieron? Que esa centrífuga me purifique, mas no que me saque, porque yo soy parte de este pueblo. Ahorita en la clase de exégesis veíamos un tema bien interesante, ¿cierto? Levanten la mano los que saben de exégesis. Es una parábola. La parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña. Hacíamos un ejercicio bien interesante porque los puse a hacer ejercicio de exégesis. Antes de decirle que ya Yeshua había hecho el ejercicio de exégesis, estaba ya adelantico, ya hecho. Y empezamos a determinar quién es el hombre que sembró la semilla. Yeshua. Bravo, punto. ¿Quién es la semilla? No, el campo. ¿Cuál es el campo? ¿Ah? El mundo. El mundo. Cuando yo hago así, ¿saben a qué me refiero? El mundo. Todo este globo terráqueo es el campo. ¿Quién es la buena semilla que sembró? Los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿Nosotros quiénes? Los israelitas. Pero interesante que dicen por allá, obedientes. ¿Y quién es la cizaña? Los hijos del adversario. Pastor, ¿y el adversario tiene hijos? Los hijos del adversario. Y le dijeron a él: maestro, ¿limpiamos la cizaña? Y el amo del campo les dijo: no vaya sea que déjenlos crecer juntos, no vaya sea que al limpiar la cizaña corten con ella el trigo. Déjenlo que al final de la cosecha vendrá cuando sea la siega. ¿Cuándo es la siega? ¿Cuándo es la siega? ¿Ah? El fin del mundo. Cuando sea la siega, vendrán los mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los malachim. Y separarán, cortarán, levantarán la cizaña, la atarán en manojos y la echarán al fuego. Es el crujir de dientes. Y al trigo será llevado al granero. Entonces, el fin del mundo es, la siega es el fin del mundo. Los mensajeros son los malachim, los ángeles. Y entonces viene la pregunta: bueno, pero ¿cómo es esto de los hijos del adversario? Y entonces aquí hay una cantidad de temas, de debates que se arman, porque no, ¿será que yo soy un elegido? ¿No soy un elegido? ¿Yo qué soy? ¿Y qué tal yo haya nacido para ser impío y yo aquí esforzándome? ¿Y qué tal yo no sea hijo? ¿Y qué tal yo? Un momentico. Vamos a partir de la partida. ¿Quién es el dueño de las almas? Todas las almas son mías, dijo Yahvé, y el alma que pecare esa morirá. ¿Pero de quién son las almas? Entonces, todo ser humano que nace en ese momento es un hijo del reino.
ninguno nace siendo diablito. Ni siquiera Esaú ni Caín. Todos los que nacen siendo hijos del reino. Por eso es que Yeshua dice con respecto a los niños, déjenlos, de ellos es el reino. Entonces, ¿en qué momento resultan los hijos del adversario, que son la cizaña, y los hijos del reino de Elohim, que es el trigo, la buena semilla? ¿En qué momento salen? Es que es lo que tenemos que entender. No te creas el cuento de que si naciste para perderte ya no puedes hacer nada. Ojo, porque esa decisión la toma cada uno. El propósito de esparcir la cera de Abraham en los 4 extremos de la tierra era que la semilla del hombre al que se le dio la promesa alcanzara a todas las tribus, todas las razas. No importa cuál sea tu raza, cuál sea tu color, cuál sea de dónde vengas, no importa. La semilla de Abraham alcanzó todos los rincones de la tierra. Para que nadie diga es que no tuve la oportunidad. Pero aquí viene lo interesante de entender qué es el hijo, qué son los hijos del reino y qué son los hijos del adversario. Porque por ahí hay una doctrina que se dice que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente y de ahí nació Caín, que es hijo de la serpiente. ¿Qué dan ese cuento? ¿Cómo es ese cuento? No se cuenta a otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿En qué momento todos nacemos siendo hijos de Elohim? Es decir, la buena semilla que se sembró. Pero viene el adversario, a Satán. Él fue creado para probar a los hijos del reino. Sígase creyendo el cuento que él peleó allá en el cielo con Dios y Dios lo expulsó a la tierra. Sígase creyendo ese cuento. El adversario fue creado para probar a los hijos del reino. ¿Y cuál es el arsenal que tiene el adversario para probar a los hijos del reino? Pues el arsenal, le voy a poner un ejemplo. Vamos a trabajarlo con ejemplos. Va el hermano que está aquí, el hermano Darwin. Y entonces, el adversario, ¿cuál es la labor del adversario? Ser adverso. Ser adverso, esa es la labor del adversario, ser adverso. Es decir, el adversario no le va a decir al hermano Darwin cuando va por ahí en la calle: hey Darwin, cuidado con esa muchacha que viene allá en minifalda mostrando ombligo y mostrando, tenga cuidado, no vaya a caer, cuidado Darwin, cuidado. No, él no le va a decir eso, porque entonces él no estaría cumpliendo su labor de adversario. La labor de él es: hey Darwin, mire esa que va ahí, mírenla ahí, preciso como a usted le gusta, echa su medida, mírela, vea, deséela. Eso es lo que hace el adversario. Y hace que usted la vea con menos ropa de la que tiene. Esa es la labor de él, esa es su herramienta, esa es su capacidad. Pero ¿para qué lo hace él? Para probar tu decisión. ¿Vas a ser hijo del reino de Elohim o vas a ser un hijo del adversario? ¿Vas a ser el trigo o vas a ser cizaña? ¿Qué vas a hacer tú? Tú lo decides. Y si se dejó llevar por la tentación, el adversario te dice: bienvenido hijo, cuánto te amo porque hayas hecho mis obras, eres eso, eres el mejor, vente consciente. Ya te voy a listar otras 3 muchachas por ahí. Pero si no caíste, sino que has soportado la prueba, como está escrito, bienaventurado, feliz el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya terminado la tentación recibirá el galardón de vida. Entonces, si Darwin dijo: no me voy a llevar por eso, de paso tengo mi esposa y yo tengo a Elohim, no voy a mirar para allá. Entonces, ¿qué pasa ahí? Le dice Elohim: eres un hijo del reino.
toma tu galardón. ¿Y qué dice el adversario? Uy, este no es hijo mío. Es ahí donde aparecen los hijos del reino. Pero ¿qué pasa? Los cortamos. Llegó el hermano Darwin y cayó en las garras del adversario. Entonces, lo cortamos de una vez. No, déjelo. No lo cortes, porque de pronto si resulte ser el trigo. ¿Por qué? Porque más adelante tal vez él pueda llegar a arrepentirse y cambiar y edificarse y crecer. Entonces tal vez pueda llegar a ser el buen trigo. Dejemos que llegue el fin. No lo cortemos nosotros, dejémoslo. Porque Él es bueno y misericordioso, pero ¿qué tiene que hacer Él? Luego que llega va a ser probado. Vamos a ser probados. Pero ahí está la diferencia entre los hijos del reino y los hijos del adversario. Claro, cuando llegue el tiempo del fin, todos aquellos que caminaron en las obras del adversario serán echados al lago de fuego. Pero todos aquellos que caminaron en las obras de Elohim no aparecerán en ese librito donde la lista de todas sus malas obras. Entonces, a la final, ¿quién toma la decisión de ser un hijo del adversario o de ser un hijo de Elohim, del reino? Nosotros. Tú eres responsable de ser un hijo de Elohim o de ser cizaña. Cierra tus ojos por un momento y hazte la pregunta: ¿qué soy yo? Evalúa tus obras. Y si estás andando como cizaña, pues todavía puedes arreglarlo. Pero tienes que empezar a crecer. Tienes que empezar a madurar. Tienes que empezar a avanzar. Porque en las etapas que el pueblo de Israel avanza, hay muchos que se quedan. Como les decía ahorita, que la centrífuga limpie mi vida y yo haga aliyá, avance, crezca, y no que la centrífuga me saque a mí. Esa es la decisión que toma cada uno. La otra palabra que aparece ahí es Mashehem, que esa palabra Mashehem es de donde viene la raíz de la misma palabra Masei. Y esa palabra en el singular es Masá, que quiere decir partida, estación o punto de partida. Entonces, en sí, esta paracha Masei que habla de los puntos de partida. Por eso ahorita les hablaba, el punto de partida del pueblo de Israel fue ¿en dónde? De la esclavitud, ¿cierto? Punto de partida. Y el lugar a donde llega. La otra palabra quiere decir el avance que vas a hacer de este lugar a este lugar, el avance que has tenido. Y la pregunta es: ¿cuál ha sido mi avance desde que salí de la esclavitud? Es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, es interesante, yo me puse a hacer el ejercicio. ¿De qué? De todos mis Motzahem y mis Masehem. De todos, desde mi punto de partida, mis estaciones y los avances. Me puse a hacer ese ejercicio. ¿Y por qué lo hice? Porque en el versículo 2 está escrito, les voy a leer desde la versión Torah Humash Morderor, que dice: y registró Moshe las localidades de sus partidas por orden de Elohim. Vea eso. Cada vez que el pueblo llegaba, Moshe iba registrando. ¿Quién le ordenó que hiciera esos registros? Él. Interesante. ¿Para qué hacer esos registros? Es importante para recordar nuestros pasos, poder evaluar si hemos avanzado o no hemos avanzado. Haz los registros, te dice el Eterno a Moshe.
desde el punto de partida y cada estación y los avances que han tenido hasta que lleguen allá al lugar. ¿A dónde estaban ellos? A punto de entrar a la tierra prometida. Y el Eterno lo puso a hacer eso. Al Creador le interesa que nosotros tengamos presente en el transcurso de nuestra vida cada punto de partida y su recorrido, para poder luego evaluar de dónde me sacó. El proceso durante el recorrido para identificar el propósito del lugar a donde Él me quiere llevar. Decía mi esposa ahora rato hablando. Yo llegué y miré, llegué de mis vacaciones la semana pasada y llegué y miré y aquí danzando y atrás amontonado, ya no me provocaba correr las paredes un poquito para allá. Los hermanos allá haciendo fila en el baño. Yo dije, nos va a tocar buscar unas bacenillas porque ya no tenemos más. ¿Saben qué es una bacenilla? Haciendo fila. Y entonces, como habíamos pasado todo normal para la entrega del lugar, porque habíamos dicho hay que avanzar a otro lugar más grande, porque sí, que hace calor, que las filas de los baños y todo esto. Entonces uno como pastor se afana por las ovejas y no, uno quiere que haya más comodidad y vamos a buscar un lugar más grande. Y entonces, bueno, organizamos con mi esposa. Se supone que esta semana que pasó todavía teníamos parte del periodo último de vacaciones y dije a mi esposa, nos tocó sacrificar esa última semanita. El domingo nos vamos, dejamos a las niñas allá en la casa con mis padres porque ya estudian, y nos venimos para acá para que nos pongamos a la tarea con el pastor Jacob, con la hermana Sara, y hacer la búsqueda de un nuevo lugar. Pero le dije al hermano Chofán, hermano, le pido el favor allá en el grupo de oración que ore al Eterno para que nos guíe. ¿Estuvieron orando, hermanas? Muy bien, muchas gracias, porque el Eterno nos guió. ¿Por qué? Porque yo no me quiero mover si no es la voluntad del Eterno. No me quiero mover. Yo no me muevo si el Eterno no dice. Y si el Eterno, cuando el Eterno mueva la nube, Él abre todas las puertas. Y nos cerró la puerta principal. Porque la puerta principal está en poder hacer la entrega de este inmueble a la inmobiliaria. Y se dañó ese correo, se perdió el registro del correo que se envió, y el siguiente correo que ya estaba dentro del tiempo de que ya el contrato se renovaba, no pudimos entregarla. Entonces, Padre, acepto tu voluntad. Yo no me muevo si tú no me dices que me mueva. Yo no me muevo si la nubecita, viene esa nube aquí que abajo, ahí pusieron la nube y en la columna de fuego. Yo no me muevo si esa nube no se mueve. Quiere decir que la estación en este lugar todavía le falta recorrido de avance. Es decir, nos falta avanzar en algo y tenemos que avanzar. Amar lo que el Eterno nos dio, cuidar lo que el Eterno nos dio. Para poder ir a otro lugar. Entonces, todo esto, lo primero aplicado a nuestras vidas es que cada uno evaluemos nuestros avances. Yo le invito, amado hermano, a que usted llegue a su casa, no sé, esta noche o mañana, coja un cuadernito, o como ahora todo es digital, allá ¿cómo es? La nota digital, y haz una evaluación de tus marchas, de tus puntos de partida hasta el día de hoy, para que puedas entender qué más necesito hacer, cómo necesito, porque si no hacemos esa evaluación no podemos seguir, nos vamos a quedar. Cuando no hacemos esa evaluación pensamos que ya llegamos, y le pasó a 2 tribus, 2 tribus y media. Ellos pensaron que ya habían llegado. Ellos les pasó las de Lot.
qué tierra tan bonita. No, yo me voy para allá. Escogió lo mejor. Abraham dijo, bueno, yo me voy para el otro lado. ¿Con quién iba Elohim? Con Abraham. 2 tribus y media. La tribu de Rubén, la tribu de ¿quién? ¿De quién? Gad, y la media tribu de Manasés. Dijeron, no, aquí hay buenas tierras y como tenemos mucho ganado, entonces Moshe, déjanos esto. Y así no era la distribución del terreno que el Eterno le había dicho a Moshe que hicieran. Es decir, ellos no quisieron dar el paso del avance, cruzar. ¿Cómo se llama ese paso? Cruzar. Cuando Moshe les pegó su levantadita, no, Moshe, no nos entiendas mal, es que nosotros los acompañamos a poseer allá la tierra. Ya habían metido la pata, ya la han embarrado. Entonces, no pensemos como la tribu de Rubén, como la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, pensando que ya llegamos. Cuando estemos con Yeshua reinando, entonces podremos decir, hemos llegado. Mientras tanto, no hemos llegado. No hemos llegado. Entonces, como la parachá es una partitura profética, por eso es que la parachá nos obliga a nosotros a evaluar nuestros puntos de partida. Y si miramos en el versículo 3, dice, salieron de Ramsés en el primer mes. ¿De dónde salieron? De la esclavitud. Luego versículos del 5 al 8 dice, los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que queda a orillas del desierto. Salieron de Etam y se volvieron hacia el Pihahirot, que queda frente a Baal Zephón, y acamparon frente a Migdol. Salieron de Penei Ahirot y atravesaron el mar. El proceso, primero el proceso para cruzar. Punto de partida, esclavitud, luego sigue el proceso para cruzar. En la última etapa del proceso tenían que enfrentarse frente a frente a un ídolo que estaba allí antes de cruzar. Baal Zephón, para poder cruzar. Y luego, versículos desde el 9 hasta el 49 nos describe todo el proceso para acercarse a la tierra prometida. Dentro de ese proceso está todo el proceso de purificación que vivió el templo, el pueblo. Por eso fue que el Eterno lo puso a hacer censos, para que evaluara con cuántos arrancaron y cuántos quedaron. Cuando uno ve el censo final, uno dice, disminuyeron tantos, aquí aumentaron tantos. Ojo, porque todos los del primer censo, excepto Caleb y Josué, todos quedaron postrados en el desierto. Entonces, ¿qué fue lo que dieron los otros censos? Los hijos que no habían sido contados. Y solo para resaltar cifras que dan ahí en la Torá, 14,750 que quedaron en el momento de la rebelión de Corá. Luego viene con ¿cómo le llamamos a esto? Porque es que siempre decimos el tema de Pijas. No fue el tema de Pijas, fue el tema de el desvío con las madianitas. La caída con las madianitas. El tema realmente no es solo Cosbi.
Esa fue solo para poner fin, ¿sí? Pero el tema había sido que ya han metido las patas con todas las madianitas allá, haciendo culto idolátrico, que es lo que se llama fornicación, a través de orgías sexuales. Y eso había pasado con las madianitas. ¿Cuántos murieron allí? 20, ¿qué? 23,000 o 24,000. 24,000. 24,000 quedaron allí postrados por eso. Y si no es porque Pinjas traspasa a ¿cómo es que se llama? Simri y Cosbi. Si no es porque hace eso, hubieran perecido muchos más. Entonces, eso es todo el proceso de purificación que vivió el pueblo para al final poder entrar a la tierra prometida. Entonces recuerden, punto de partida y avance. Punto de partida, avance. Entonces yo quiero cerrar, por favor ayúdenme con la presentación. Si podemos apagar aquí estas luces de aquí un momentico. Sí, esencialmente estas para que se vea mejor ahí. Punto de partida. Ahí está el chino, vea. El chino chirriado, dijo el pastor Diego. Vamos a hacer ese ejercicio con MC Shalom Bogotá. Punto de partida. Esclavos en el sistema grecorromano dominical. Era como estar en Goshen. Estaban allá, pero éramos israelitas, así todavía no guardáramos el chaval. ¿Por qué digo éramos israelitas? Porque teníamos la genética, ¿sí? Pero estábamos allá esclavos. ¿Esclavos por quién? Por Egipto. El sistema dominical, sin Shabbat, sin Moadín, sin mandamientos, sin el Mashiach judío, porque tenemos que hablar de Yeshua como el Mashiach judío, ¿no? Porque nos asimilamos a un Mashiach grecorromano que anuló la Torá y estábamos mal. Entonces, sin identidad, porque decíamos que éramos la iglesia gentil, sin identidad, y sin las alianzas de la promesa. El Eterno le hizo una promesa a Abraham, pero para darse esa promesa habían unas alianzas, que es la Torá. No teníamos nada de eso. Entonces estábamos esclavos, ¿cierto? Esclavos. Y ese es nuestro punto de partida. Allí el Eterno me llamó a servir, pero en medio de la esclavitud. Vamos, avancemos por favor. Efesios 2:12, por favor póngame un momentico Efesios 2:12 ahí, para que miremos lo que está escrito allí, como lo dice en Efesios 2:12. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach. ¿Por qué? Porque no teníamos al Mashiach judío que vino a enseñarnos la Torá. Apartados de la ciudadanía de Israel, porque decíamos que era la iglesia gentil, ¿cierto? Y ajenos a las alianzas de las promesas, que es la Torá. Estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Ese era nuestro estado de esclavitud. Volvamos ahora sí a la presentación, por favor. A la siguiente. Ahí yo fotos allá recordando. Allá atrás está Juan Carlos.
tocando la guitarra. ¿Dónde está Juan Carlos? Ante la mano, Juan Carlos. Ya está. Estaba tocando la guitarra. Por ahí dijeron que todavía tenía pelo. Estamos hablando de hartos años atrás. Sofía pequeñita y ahí está Dana. Son nuestras marchas. Este es el punto de partida, ¿no? Ahí estábamos en ese lugar. ¿Por qué empecé desde ahí? Porque como pastor empecé en la iglesia, estaba ubicada en Engativá. Pero ¿por qué puse ese punto de partida? Porque en ese punto fue donde salimos de la esclavitud. Ese lugar que ustedes ven ahí estaba ubicado en Bosa, en el barrio Brasil 2, sobre la avenida Tintal. Quiero decirles que ese lugar ya no existe porque todo eso fue demolido para la construcción de una avenida. Ahí empezamos. Ahí estaba, vea, Comunidad Misionera Príncipe de Paz, Vida para tu Alma. Avancemos, por favor. Y empezó allá, vea, ese es el mismo lugar. ¿Sí ven las maticas que están ahí? Retrocédase, por favor, a los otros. Mírenlas ahí. Es el mismo lugar. Porque eso es lo que quiero que entendamos. Les estoy contando porque ustedes son hoy conmigo parte de este pueblo que estamos avanzando. Amén. Digan amén los que son parte de este pueblo que estamos avanzando hoy. Baruch Hashem. Vea qué bueno, nuestra hermana nos visita por primera vez y levantó la mano y dijo amén, Baruch Hashem. Esta es tu casa, ¿no? Entonces, ahora sí vamos, ya vimos que es el mismo lugar. Entonces, ahí empezamos el avance. Ve, ¿cómo así? Hay que guardarlo en ese lugar. En ese lugar me puse de rodillas delante de la iglesia y les dije perdónenme porque por mi ignorancia los estaba llevando equivocadamente. Y les dije a partir del siguiente sábado, a partir del siguiente fin de semana ya no nos reuniremos el domingo, lo haremos el sábado. Eso pasó allá en ese lugar. Ahora ustedes dicen, hoy no hay una bandera de Israel, porque hemos crecido en el proceso de madurez. Hoy yo no necesito cubrirme con una bandera de Israel para decir soy israelita. Lo que necesito es obedecer. Hay muchos que salen y marchan con una bandera de Israel, pero ustedes después van a mirar su testimonio y da vergüenza. Pero ahí estábamos empezando. Bandera de Israel, ahora con el talit. Que no sé por qué ahí no tengo la kipá. O sea, así, bien. Allá a ese lugar llegó el pastor Diego. Estando ahí en ese lugar nos conocimos con él. Nosotros llevábamos unos 8 meses de estar reuniéndonos ya en Shabbat, pero ignorando muchas cosas. Allá llegó él y nos dijo, y estudian la parachá. Y yo, ¿qué es eso? Allá hicimos el primer Pesaj, pero pues no teníamos ni idea cómo hacerlo. Alguien nos envió, la persona que nos empezó a inducir y a hablar, nos envió desde Estados Unidos unos matzot y la hicimos con unos matzot. Porque aquí hay personas que han estado en todas esas etapas aquí conmigo hoy, ¿cierto? Levanten la mano los que han estado conmigo en esas etapas. No, en las etapas desde ahí, porque algunos que no. Levanten la mano los que han estado conmigo en esas etapas. Allá atrás hay una mano, aquí Juan Carlos tímidamente la levanta. ¿A ti, la hermana Consuelo está o ya se fue para Medellín? Ya fue para Medellín. La hermana Consuelo, Tatiana, Jamie, el pastor Jacob. Estábamos en esas etapas. Entonces, ahí, en ese punto, el pastor Jacob
ahí en ese punto todavía estaba por allá diciendo, ¿y esto es porque ya no comen cerdo? ¿Cierto? ¿Cómo nos van a quitar el cerdo? Avancemos. Y en ese lugar, en ese primer lugar que fue el punto de partida, entonces tuvimos que salir. Tuvimos que salir. Y salir costó. Cruzar, salir costó. Cruzamos. Cuando cruzamos, miramos atrás y solo quedábamos ese poquito que está ahí. Y el salir, ese fue el punto de partida y esta es la primera etapa, primera estación después de la salida. Esto es en el barrio Castilla. Salimos de Bosa y vinimos a Castilla. La nube se movió. A pesar de muchas cosas que pasaron, la nube primero empezó a existir la nube, porque primero no había nube. Y la nube nos sacó. Salir de allá costó, porque muchos no quisieron salir. Muchos no quisieron avanzar. Y salimos a la sala. Este es un apartamento donde nos trasladamos allí en el barrio Castilla. La sala de mi casa. Avancemos porque nos tocó iniciar así: una reunión en la sala de mi casa el sábado en la mañana y la otra reunión allá. Miren este de acá, ven, ahí es, el pastor Jacob está ahí. Ya en ese paso el pastor Jacob cruzó, ¿sí? O sea, lo que son los procesos, eso se llama avance. En el primero, donde yo estoy con el talito, eso todavía está rascando en la cabeza y peleando contra sí mismo y con todo. Pero a la final él cruzó, salió. Y por eso ustedes lo ven ahí. Pero él, para cruzar, si ustedes lo ven ahorita, él antes vestía con unos calzones de esos que están acá, y a uno le da pena cuando se van a agachar porque sí. Y rapeaba. Él rapeaba y asustaba a los que venían de frente de lejos, mejor se pasaban por la otra vía. Y él, para cruzar, necesitaba identificarse, porque él estaba identificado con una cultura juvenil, pero él necesitaba tener identidad. Por eso cruzó a ponerse un sombrero todo el tiempo y un talí, para usted lo ve, parecía un judío. Muchos lo juzgaron y lo criticaron. Yo lo respaldé. ¿Por qué? Porque yo lo conocía y conocía el contexto y sabía que él necesitaba eso para poder abandonar esa identidad juvenil en la que había entrado. ¿Cómo se llama eso? Avanzar. Las estaciones. Ahí estábamos. El grupito que se ve allá, son los que quedamos. Esa que está allá es la sala de la casa del hermano Alcides y la hermana Sara. Por la mañana nos reuníamos aquí y en la tarde nos reuníamos allá en la sala de mi apartamento. Eso era MS Shalom. Si ustedes ven el logo, vamos a pasar el logo. Tiene diferencia de cómo es el logo hoy. Sigamos avanzando. De ahí, del apartamento y de la sala, tuvimos que avanzar a otro lugar porque estábamos avanzando. Entonces salimos de esa estación, se movió la nube y avanzamos a otro lugar. Ahí mismo, en el barrio, aquí ya era en Villa Alsacia, que es la misma zona de Castilla, todo eso. Ese lugar que ustedes ven aquí, sí, era el pastor Jacobo con su sombrero, el chofar. Allá está el hermano Juan Carlos con el chofar. Ahí soy yo. En ese momento, como avanzamos,
el grupito que había, dijimos, vamos a hacer una recolecta entre todos y vamos a comprar un Aarón Codes. ¿Lo ven ahí? ¿A dónde está ese Aarón Codes? Venlo ahí. Y obviamente que hicimos el mismo esfuerzo para comprar un rollo de la Torá. ¿Qué fuimos haciendo? Avanzando. Entonces ahí está el logo de MS Shalom antes, ¿sí lo ven? Totalmente distinto al de hoy. Páseme por favor la diapositiva. Por eso ya hay segunda estación. Ahora ven que ya hay más personas. Ahí está el grupo, aquí está primero, luego aquí ya hay más. Ahí ya se hacían a la parte del fondo, aquí, ahí donde ustedes ven era el garaje y la sala. Nos tocaba todos los días, echémonos los muebles, recoja todo, recoja la mesa del comedor, lleve todo para el segundo piso para alistar para la reunión del Shabbat. Les estoy contando nuestras etapas y nuestro avance para que entendamos y amemos cada lugar a donde nos vaya llevando el Eterno. Entonces ahí ya llegó el punto en que la gente ya se hacía hacia el fondo. Al fondo quedaba la zona, aquí era garaje y sala, y al fondo quedaba el comedor, y ahí también se llenó, y ya la gente quedaba atrás al fondo en la cocina, ya uno allá está en el patio, y por la escalera que ustedes ven, si ustedes ven aquí, espérenme, yo me voy a pasar por aquí, si ustedes ven aquí, hay personas en la escalera que iba al segundo piso, y en el segundo piso, allá en medio de las camas y de todo, para las clases de niños. Íbamos avanzando. Aquí no sabíamos ni cómo íbamos a pagar el arriendo de ese lugar que conseguimos. Pero el Eterno no nos desamparó. Y nos fuimos de ese lugar, quedamos con la inmobiliaria cuando tuvimos que movernos al día. Vaya a cada lugar de donde tuvimos la estación o el dueño del predio o la inmobiliaria y no van a decir que nos atrasemos siquiera un solo día en nuestros pagos, porque el Eterno nos respaldó. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros tenemos que dar es buen testimonio. Avancemos ahora sí a la otra. Y de ahí, como ya no cabíamos, oramos a ver si la nube se movía y dijimos, tenemos que ir a otro lugar. Había ese lugar, ahí cabían más o menos unas 80, 90 personas y dijimos, vámonos para allá, pero el lugar valía 1,5 millones de pesos. ¿Y cómo lo pagamos? No, hermanito, no vamos a poder, porque si hacemos los cálculos, eso no. Un hermano dijo, no, vamos a ver si hay unas columnas financieras. Si hubo unas columnas financieras, el problema es con las columnas financieras que hacen un voto y luego se van, lo dejan uno tirado con el asunto. Ya ha pasado. Ya hoy en día yo no, columnas financieras, no, más bien confío en Elohim. Nos fuimos para el lugar, pero yo llevaba la emuná de que la nube iba a ser así, y allá donde dijimos, hablamos con la señora, no queremos hacer un contrato. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar 4 o 5 meses, no más. En ese lugar era bonito, pequeño, pero en el primer piso había una pescadería. ¿Han estado en una pescadería? El olor de la pescadería y de los pescados se subían al segundo piso. Y todos alabando al Eterno y con el olor de pescadería encima. Y el Eterno proveyó para pagar el arriendo de ese lugar. Esa fue la tercera estación después de la salida. Estábamos ahí. Si ustedes ven, aquí está, ya no cabíamos en el lugar. Y entonces tuvimos que hacer un avance. Pero vayamos a la siguiente diapositiva. Para celebrar las fiestas nos tocó alquilar otro lugar. Ahí nos vemos avanzando, celebrando Pesach, haciendo las celebraciones.
Y entonces avancemos, por favor. Y llegamos a la cuarta estación. La cuarta estación, en la tercera estación siguió siendo en Castilla. La cuarta estación continuó siendo en Castilla, pero en esa nos movimos sobre la avenida Boyacá, al frente de Bavaria. Y en ese lugar, allá llegó la hermana, ustedes llegaron allá. Allá llegó la hermana Cindy, ¿cierto? Allá fue donde nos deseó un qué, un Safnat Panea. Es una de las bromas que ella misma hace, porque ella recuerda cuando llegó y ella no tenía ni idea y estábamos en una fiesta y todo, Haxameak, pero ella le pareció que decían Safnat Panea. Y pastor, Safnat Panea. Allá fue el Safnat Panea. Llegamos a ese lugar, estuvimos ahí, la nube se movió. El problema en el lugar era que para parquear tocaba una avenida atrás, 6 carros, ya no teníamos más opción. Y luego, eso era un tercer y cuarto piso. Alquilaron el segundo piso para una taberna. Y empezamos nosotros, Padre, y empezamos a cantar nuestros, ¿no? Y vino la inauguración de la taberna y preciso era un sábado. Pero pues uno tiene que hacer buenas relaciones con las personas. Yo no me apené a pelear con la taberna antes de que llegara. No, ¿qué tal si? Y ya nosotros pues, estamos hasta tal hora, entonces para pedirle el favor. Entonces me dijo, no, listo, ¿a qué hora ustedes terminan? Yo le dije, a las 8 ya no hemos, listo, entonces ya a las 8 ya subo el volumen de la música. Le dije, bueno, listo, nos tocó hacer acuerdos. Recuerde que Abraham hizo acuerdos con el rey de Gerar. No tiene que hacer acuerdos. Y cantábamos, los muros caen, porque van a poner eso ahí. Y vino el día de la inauguración de ese lugar y nosotros acabamos el servicio un poquito más temprano para no tener que chocar. Cuando vamos bajando y el lugar estaba así de lleno, pero de humo. No había ni una persona ahí. Esa inauguración de ese lugar fue un fracaso. Vino el otro día y continuó igual de lleno. Y vino otro día, abrieron un mes y cerraron ese lugar. Ese señor perdió una inversión de 100 millones de pesos en adecuación que hizo del lugar. Y ahí estábamos, los muros caen. Pasamos de pagar 1,5 millones de arriendo a pagar allí en ese lugar 3,5 millones. Y otra vez, no, pero las cuentas no nos dan, no podemos pagar eso, ¿cómo vamos a hacer? Y se lo dicen al pastor. A veces la oveja es muy en lo natural, pero a uno le toca pensar en lo sobrenatural. La ovejita le dice al pastor, no, eso no podemos cambiar estos pastos. Y el pastor está pensando y viendo los pastos de Elohim. Y dijimos con mi esposa, no, hay que movernos. La nube se movió, vamos para allá. Hablamos, no nos pusieron problemas, no nos pusieron tropiezos. Es más, valía 6 millones y nos lo bajaron a 3,5. Y allá estuvimos. Y de allá, ahí está el pastor Jacob, ahí y la hermana Shirley estaba en el grupo de alabanza. Ahí no había una tarima, no se podía hacer una tarima ahí. El lugar no nos daba para poner la tarima. Avancemos, por favor. Ahí nos vemos, el grupo de alabanza. Ahí estaba Juliet, la esposa del pastor Ezra. Estaba Eddie, cuando eso él tocaba la guitarra. Estaba el hermano Juan Sebastián. Y ahí estaba el Robert Jacob, siempre con su traje negro, su camisa blanca. No sé por qué en ese momento no tenía el sombrero, porque ahí todavía lo portaba. Pero ahí seguimos avanzando. Si ustedes ven aquí en esta foto, ya el lugar estaba más lleno. Pero vino, la nube se movió y no nos dimos cuenta cómo. Siguiente estación,
Quinta estación, mírela. ¿Saben cuál fue esa estación? La estación de la pandemia. Muchas iglesias cristianas cerraron en la pandemia. Y nosotros, tremendo, y ahora para pagar ese arriendo. Pero la nube nos movió a que la siguiente estación va a ser virtual. Y el arriendo allá. Sin reunirnos fueron como 8 meses. ¿Cierto? Fueron como 8 meses. ¿Y cómo hacemos? Pero el Eterno movió la nube. Y si ustedes ven ese cuadrito, en la parte de arriba, claro, no se alcanza a ver, pero dice Go to Meeting. Esa fue nuestra primera sala de reunión virtual. Go to Meeting. Esa sala, ese Go to Meeting siquiera un camello completo. Pero ahí arrancamos. Ahí el Eterno nos llevó a aprender a movernos en las redes. Y empezamos a hacer el trabajo. Nació el devocional Corbanot. Ahorita se conectan poquitos, pero en esa época, como todo el mundo estaba en la casa, el devocional Corbanot era así lleno. Las fiestas de manera virtual. Hice un matrimonio virtual. Armaron la jupá en su casa. Esos estaban en Palmira. El hermano Steve y la hermana Brenda armaron en la casa su jupá. Y nosotros en la casa de nosotros hicimos una jupá. Y desde la jupá yo ministré la boda. Y desde la jupá de ellos recibían las bendiciones. Virtual. El Eterno nos enseñó a mover redes. En esa estación, la quinta estación, fueron movidos los corazones de muchas ovejas de la casa de Israel. Fueron movidos. Y saben una cosa, el Eterno no nos desamparó. Pagamos el arriendo y es más, financieramente crecimos. ¿Y cómo es que si la gente está acostumbrada a que le pasen una cesta para que eche y eso, para que busque la moneda echa, y ahora para que sin estar reunidos, pues vimos un respaldo del Eterno y cómo las personas que estaban viniendo a la casa de Israel estaban siendo conscientes y responsables de que no se trataba de dar una limosna, sino que se trataba de una responsabilidad con Elohim. Y el Eterno nos respaldó financieramente allí y pudimos cumplir con el compromiso. Solo que cuando terminó la pandemia no nos dejaron el contrato del lugar. No me puse a discutir, porque yo dije, con todo el montón de gente que está conectando por internet, ¿dónde van a parquear los hermanos los carros? Y entonces vino la siguiente estación. Centro Comercial Carrera. Primero nos encontramos un domingo en La Vega. La Vega no, abajito de La Vega, allá en Claro de Luna. Ese día llegamos allá a hacer tevilá con todo el montón que un día habían hecho tevilá en la ducha. Porque debido a las circunstancias no se podía salir a bajar la tevilá en la ducha y al menos. Pero dijimos, listo, vamos a arreglar ese tema del tevilá en la ducha y vámonos para las aguas a hacer tevilá. Y yo aterrado del montón de gente que llegó. Ahí llegaron muchos de ustedes. Y allí vinimos a conocernos las caras. Recuerdo que hasta una hermana, no recuerdo cuál fue la hermana, y si está aquí pues se acordará y le dará risa, se acercó y me dijo: ay, pastor, yo lo veía como más joven allá en internet. Otra me dijo: ay, pastor, yo pensé que usted era más alto. Hicimos tevilá y empezamos a reunirnos ahí en el Centro Comercial Carrera. Inicialmente, recuerden que el tope era solo el 30%. Nos reuníamos
estábamos allá en esa estación del Centro Comercial Carrera. A veces nos tocaba en el salón principal, a veces nos tocaba en un salón más pequeño que nos tocaba hacer 2 servicios. Ahí estuvimos otra temporada. Pasemos las fotos, por favor. Hasta que vino la 7ª estación. ¿Saben cuál es la 7ª estación? Esta. De allá salimos para allá. Y yo les voy a dar datos porque ustedes tienen que saberlo. Allá en el Centro Comercial Carrera, a la final era un poquito menos costoso que allá donde estábamos, de donde salimos antes. ¿Por qué? Porque en el Centro Comercial Carrera inicialmente nos cobraban 500,000 pesos por reunión. Y como eran 4 reuniones, pero nos tocó alquilar otro lugarcito para la clase de niños y guardar las cosas, allá mismo, un local. Eso nos sumaba más o menos como 3 millones de pesos. Pero ya de allá, sí, el lugar, a veces nos toca aquí, a veces allá, es complique. Entonces oramos al Eterno para ver si la nube se movía, y la nube se movió para este lugar. Pasamos de pagar 3 millones a pagar 9,5 millones en este lugar. Haga cálculos financieros, no hay cómo, pero teníamos que confiar en el Creador. Hoy, vamos a quedar pagando casi 13 millones de pesos en este lugar, pero sigo confiando en el Creador. Y cuando salgamos de este lugar, posiblemente cuando uno mira las bodegas, una bodega donde ya haya espacio para 500, 600, 800 personas, ya vale de 20 millones para arriba. Y claro, nuestra hermana Sara se afana y se preocupa, que es la administradora cuando hace las cuentas. Pero si la nube se mueve, confiamos en Él. Él proveerá. Yo sé que Él proveerá. Este lugar nos cuesta 13 millones de pesos mensuales, más todos los servicios que se pagan: agua, luz, conexiones de internet, y más todo lo que tiene que ver. Nosotros aquí, ustedes los que vienen de iglesias cristianas grandes, jamás les regalaban un tinto, tenían que comprarlo. Aquí damos el tinto y damos la aromática, pero sé también que a veces a los servidores decimos: hermanos, vamos a traer, y traen unos cafés, otros traen azúcar, que yo les digo: vamos cambiando el azúcar por panela molida. Aromáticas, traen papel higiénico, traen. Así que yo les animo a todos ustedes, los que quieran traer y aportar para eso, porque es para nuestro consumo, háganlo. Todo eso es lo que necesitamos enterarnos y saber para que estemos preparados y listos para la siguiente estación. La nube no se movió porque necesitamos todos entender esto. Necesitamos entender esto. Pero cuando Elohim mueve la nube, Él siempre respalda. Entonces, no, yo me puedo ir bueno, vamos a mirar cómo hacemos, a ver, para entrar en un proceso de discusión con los de la inmobiliaria. No, yo no me voy a poner a hacer eso. ¿Por qué? Porque la nube no se movió. La nube no se movió. Nos falta un año más de proceso de avance para poder ir a la siguiente estación que nos movamos. En la siguiente estación, estas estacas se ampliarán para más ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, todos los que estamos, amemos, valoremos, pongámonos la camiseta de este sitio y démosle gracias a Elohim. Pongámonos en pie. Y ya conocen ustedes, desde el punto de partida hasta esta estación de MS Shalom Bogotá. Estoy hablando de MS Shalom Bogotá porque en cada ciudad hay una historia de estaciones. Cada ciudad tiene una historia de estaciones. Cada ciudad donde estamos aquí en Colombia y en el exterior hay historia de estaciones.
Y el Eterno me llevó esta semana, espérate, a Moshe le dijo registro, yo tengo que también hacer ese registro. Porque eso quedó registrado. Ese registro de las estaciones se quedó dentro de los rollos de la Torá. El Eterno lo incluyó para que el pueblo conociera cuál había sido todo el proceso. Y yo quiero que ustedes sepan cuál es el proceso, porque si el Eterno nos permite ir avanzando, nunca olvidemos, como hay muchos lugares en otros campamentos antiguos que empezaron en la sala de una casa, como ustedes lo vieron allá, y hoy son megas y tratan mal y rechazan y quieren hacer cerrar a los que están empezando en la sala de sus casas. Y les dicen los de las iglesias de garaje, y apoyan y hacen leyes en contra de ellos. Se les olvidó, no hicieron un registro de sus estaciones. No hicieron un registro de estaciones, se les olvidó que empezaron. A mí no se me olvida, el Eterno nos llevó al salir de la esclavitud a la sala de la casa, a iniciar. Por eso todos los que están allí conectados, allí en algún lugar recóndito del universo, estás allí conectado y no hay nadie más en esa ciudad, no te preocupes, dale allí en la sala de tu casa. No te afanes todavía por pensar, voy a buscarme un local. No, dale allí en la sala de tu casa. El Eterno te va a llevar al vecino, al familiar, al amigo, allí en la sala de tu casa. Y si se estaciona la nube allí, entonces el Eterno empezará a mover la nube para que vayas avanzando. Que de la misma forma, amados, se mueva la nube en nuestra vida. Por eso yo les decía, vayan a sus casas y hagan un registro de todas sus estaciones hasta el día de hoy. Y cuando terminen de hacer ese registro, cójanlo. Si puedes hacerlo allí, ponte de rodillas y dígale: Padre, gracias por cada estación. Porque en nuestro punto de partida era la esclavitud, pero allí en la esclavitud era como si estuviéramos en la tierra de Goshen. ¿Por qué? Porque ya había una relación con el Creador. ¿O no? ¿O no teníamos una relación con el Creador en la iglesia cristiana? Había una relación con Él, estábamos en tierra de Goshen. Dale gracias al Eterno por cada estación. Y si recuerdas que estuve en tal lugar, dale gracias al Eterno por cada lugar. Y pídele que te permita seguir avanzando. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Él. Padre soberano, Rey del universo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuántas gracias te doy hoy. Primero porque cuando estábamos en la tierra de la esclavitud, nos tuviste en esa tierra de Goshen. Gracias porque te acordaste de nosotros y nos sacaste de la tierra de esclavitud para acercarnos a la tierra prometida. Te doy gracias, Padre, por cada estación en la cual tú nos has permitido llegar y por cada avance que nos has permitido tanto en nuestra vida espiritual como pueblo tuyo, como congregación. Por cada estación, por cada avance hasta el día de hoy, Padre. Hoy te doy gracias por este lugar, Padre, que tú nos has dado. Moviste la nube a este lugar y nos trajiste aquí con un propósito, Padre. Y continuamos hasta cuando tú lo decidas. Por lo pronto, ayúdanos para avanzar en el crecimiento y madurez de nuestra vida, para avanzar en el crecimiento y madurez de nuestra relación como pueblo tuyo, como congregación, unos con otros, amándonos, respetándonos.
para que sigan llegando las ovejas perdidas de la casa de Israel a ser restauradas, Padre. Gracias, eterno. Gracias, soberano Rey. En el nombre glorioso y poderoso de Yeshua Mashiach, la roca de Israel. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem, Baruch Hashem.